La desinformación constituye una de las mayores preocupaciones para los países democráticos. Detrás de las fake news o las noticias falsas se articulan estrategias para erosionar a las instituciones y a los estados y así manipular la opinión pública. Bienvenidos a Doble Vara. A comienzos de este año se desató una polémica vinculada a las políticas sanitarias de la provincia de Buenos Aires. Todo porque el gobierno de Axel Kicillof en teoría había firmado un convenio con la empresa Pharmacop para la compra de gel íntimo por un monto de 500 millones de pesos. Yo necesito polemizar y debatir esto que nos va a contar ahora Gonzalo. Lo habrán visto pasar, lo vieron en redes, este flyer, esta campaña. Haceme tuyo. Es el nombre de la campaña. Ah, es el nombre de la campaña. Es el nombre de la campaña. Yo me quedé así como diciendo, bueno, a ver. No, además dije en el masculino. Bueno, y tiene que ver con una campaña, Gonza, y un reparto, y una compra, en realidad, antes del reparto de geles del gobierno bonaerense. A medida que la noticia comenzó a viralizarse, muchos fueron los planteos y las hipótesis que nacieron de esto. Y desde la oposición salieron a decir que las necesidades de la gente pasan por otro lado y que esto era un gasto innecesario. Y sumado a esto, los análisis periodísticos que eran bastante poco serios y que le ponían un tono dramático a una política sanitaria. El gobierno de la provincia de Buenos Aires y su ministro de Salud, Nicolás Kreplak, ha ordenado la compra de 1 millón de potes de gel lubricante íntimo. Una política del gobierno bonaerense llamada Haceme Tuyo. El nombre, un disparate. Y algunos medios gráficos se encargaron de sembrar un montón de dudas al respecto de la compra de este gel lubricante, que es una política sanitaria tan importante como la compra y entrega de preservativos. Pero las conjeturas arriaron la opinión pública hacia otro lado. Desde Juntos por el Cambio salieron a pegarle a la gestión de Axel Kicillof y a su ministro de Salud, Nicolás Kreplak, y pidieron explicaciones sobre esta compra y por qué había recibido una reasignación presupuestaria. Muchos de ellos utilizaron Twitter para expresarse en contra de la compra del gel íntimo y llegaron a calificar esto como una locura y como una joda. Ahora bien, mientras los integrantes de Juntos por el Cambio se encargaban de pegarle a la gestión de Axel Kicillof, los libertarios contraatacaban y afirmaban que estos gastos habían sido aprobados por Juntos por el Cambio. Uno de los que hizo este cuestionamiento fue Nahuel Sotelo, diputado liberal por la provincia de Buenos Aires, que señaló en un tuit que esta compra estaba estipulada en el presupuesto y que los únicos que lo rechazaron fueron los integrantes de su bloque. Más allá de las peleas entre bloques opositores, se seguía analizando muy superficialmente lo que sucedía en torno a la compra de este gel íntimo. Y ese tratamiento muy por arriba dejaba en evidencia que para muchos periodistas era mucho más fácil polemizar e indignarse, dejando en claro que les servía muchísimo más mofarse de la medida que informar. Bueno, el expediente dice que es una herramienta recomendada para la práctica del sexo anal, específicamente. Lo dice el expediente, yo no tengo nada que ver. A ver, no sé, después dice el ENACOM algo, no sé, agarra si el agua yo no tengo nada que ver, ¿eh? ¿Sí? Debido a que, ¿lo puedo leer o no? ¿Se puede o no, producción? Debido a que el canal anal... En paralelo a la polémica sobre el programa de distribución de geles íntimos, se realizó una denuncia contra la empresa Pharmacop, que en teoría era el proveedor de estos geles íntimos, dando a entender que había cierto favoritismo por parte del gobierno de la provincia de Buenos Aires. Grandes medios de comunicación como Infobae y un sector de Juntos por el Cambio denunciaron al laboratorio por una supuesta compra de gel y por recibir subsidios, algo que ocurre en numerosas empresas. Y en Twitter, los usuarios empezaron a plantear hipótesis sobre los vínculos políticos que tenía la empresa Pharmacop. Por ejemplo, algunos afirmaban que la compra de 500 millones de pesos en gel lubricante anal lo hizo Kicillof a la empresa porque la empresa era de la Cámpora. Otros sostenían que existían vínculos entre el laboratorio y el movimiento Evita. En el canal La Nación Más también trataron de llevar la discusión para otro lado. La economista Diana Mondino fue consultada respecto de esta compra y no hizo más que demostrar que para ella, más que ser una política sanitaria, es un tema con el cual se pueden hacer muchos chistes.
Yo no sé si ella tiene una opinión sobre el tema de los geles íntimos, pero claro, hay millones de pesos en juego en esta compra. Diana, buen año, muchas gracias por el contacto. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Mira, la cantidad de chistes que se pueden hacer con los geles. Me imagino. Vos que sos picante en Twitter, sí. Pero las distribuciones de los geles de madera. Tenés razón, casi nos olvidamos de eso. Hubo un sorteo de algunos instrumentos femeninos de amplio uso. La frase de una funcionaria muy respetable, que es muy conocida, que ahora está en el Ministerio de Desarrollo Social, que con el peronismo, bueno, nada, se ve que digamos, hay mucho para hablar. En el mismo canal, el periodista Luis Gasulla acusaba al laboratorio Pharmacop de ser beneficiario por la compra de este gel íntimo. Y además ofrecía esta información como exclusiva y afirmaba que el convenio había sido firmado, a lo que después salió a desmentir el propio laboratorio. Por otro lado, Javier Milei fue invitado al programa La Bella y la Bestia que se emite por TN y fue consultado respecto de este tema. Y en un análisis poco sesudo, apuntó directamente contra el Estado. Quería preguntarle por este debate que arrancó hoy, por esta decisión del gobernador Kicillof y su ministro de Salud de gastar semejante cantidad de plata. 500 millones. 500 millones de pesos en estos geles íntimos, en un programa que favorece el sexo anal, según está especificado en lo que es el programa y por qué se compró específicamente este gel íntimo. ¿Es mucha plata? ¿Es poca plata? ¿Es un delirio gastar en esto? No sé, pienso en los hospitales como están. Quizás, digamos, voy a arrancar con un chiste, porque claro que es un chiste y después vamos a hablar en serio. Quizás Kicillof, dentro de su brutalidad, ignorancia y bestialidad, tomó conciencia de lo malo que son sus políticas. Listo. Ahora vamos a hablar en serio. ¿Te das cuenta que nada de lo que haga el Estado lo puede hacer bien? Denuncias, tergiversación, acusaciones, carpetazos, dichos cargados de ignorancia, todo esto formaba parte de lo que sucedía en torno a la compra de gel íntimo. Y los interrogantes que nacen de todo esto son los mismos. ¿Hubo favoritismo en la firma del convenio? ¿La empresa realmente era de la cámpora como afirmaban? ¿La compra de estos geles representan un gasto? Mucho se había hablado respecto de la compra de estos geles íntimos por parte del gobierno de la provincia de Buenos Aires. Se había cuestionado y mucho más grave aún se había denunciado esto porque se vinculaba esta compra con un cierto favoritismo respecto a la empresa Pharmacop. Pero todo eran supuestos, no había una sola prueba concreta y mucho menos iba a haber después de que se empezaran a conocer algunos aspectos respecto del tema. El Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires, a cargo, recordamos, de Nicolás Kreplak, aclaró las razones detrás de esta compra de 1 millón de potes de gel íntimo que se va a utilizar en el marco de campañas de prevención de enfermedades de transmisión sexual. Esto tiene que ver con justamente críticas que hizo la oposición de una manera absolutamente irresponsable. Pero comencemos a desgranar este asunto, empezando por la idea instalada de que hubo favoritismo con respecto a la firma del convenio hacia Pharmacop porque era manejada por la cámpora o por el movimiento Evita. Pero esta operación en contra del laboratorio no tiene sentido. Primero porque Pharmacop cerró durante la gestión de Mauricio Macri y se convirtió en el primer laboratorio del mundo en ser recuperado por sus trabajadores. Y eso quizás moleste un poco al establishment. También se acusó al laboratorio como una fábrica de delitos. Y como el Estado invierte en políticas de apoyo, entonces supuestamente era utilizado por el Frente de Todos para hacer caja. Este discurso coexiste con el planteamiento de que las políticas de salud pública no tienen ningún resultado. Pero nunca te contaron que este gel íntimo es comprado por el Estado desde el año 2002 y que es distribuido de manera gratuita junto a los preservativos justamente para que el preservativo no se rompa. O sea, en el artículo 6º de la Ley 27.675 de respuesta integral a las enfermedades de transmisión sexual, queda muy claro la necesidad de la compra de estos elementos. Estos insumos médicos forman parte de una política de prevención y son utilizadas, por ejemplo, por las trabajadoras sexuales, en especial aquellas que pertenecen a la comunidad trans. Y estos insumos también fueron comprados por Macri y por Vidal, pero eso tampoco te lo contaban. Hasta Adolfo Rubinstein, ex ministro de Salud de la gestión de Mauricio Macri, defendió la compra y distribución de geles íntimos. En la misma ciudad de Buenos Aires se entregan preservativos y gel íntimo de manera gratuita, pero la polémica nace dependiendo del color político del que las entregue. En fin, Pharmacop forma parte de las empresas recuperadas
Y Eduardo Vasco Murúa, director nacional de Empresas Recuperadas, emitió un comunicado a través de Twitter donde desmiente que la empresa Pharmacop haya producido e incluso vendido geles íntimos a la provincia de Buenos Aires. E intimó a los periodistas que se hicieron eco de esta noticia que muestren una sola factura de lo que decían. El propio presidente de Pharmacop, Mauro Di Marco, se sorprendió por la operación en su contra por algo que no había sucedido. Es más, afirmó que ellos no producen los insumos que la provincia de Buenos Aires iba a adquirir y que supuestamente, y según los medios de comunicación, ellos la habían facturado. Entonces, el propio laboratorio se vio en la necesidad de salir a poner un manto de claridad respecto de la operación en su contra y lo hizo a través de Twitter. Allí detallaron que Pharmacop no realizó ninguna venta de gel íntimo a la provincia de Buenos Aires y que solo se les envió una cotización de referencia por desarrollo, registro y producción. Y que la fecha de licitación ni siquiera se abrió, por lo tanto, tampoco se presentaron a la misma. El ministro de Salud bonaerense, Nicolás Creplac, salió a dar declaración respecto de este asunto explicando por qué de esta compra y qué buscaban con esta política sanitaria. Y las compras que hace el Ministerio de Salud, porque por ley tiene que hacerlo para garantizar el cuidado de las enfermedades de transmisión sexual, tiene que tener todos los elementos para el uso correcto. Un preservativo que se utiliza sin la lubricación adecuada corre riesgo de romperse y pierde eficacia, entonces debe tenerlo. Hay muchísimos casos en los cuales se utiliza el gel para situaciones donde no hay lubricación suficiente vaginal o para otro tipo de situaciones especialmente anales que no tienen lubricación natural. Y es para reducir el riesgo de VIH. Esto es una compra dentro de la Dirección Provincial de lucha contra el VIH, enfermedad de transmisión sexual, que existe hace muchísimo tiempo, existe por ley. Lo único que sucede es que nosotros decidimos comprarlo por separado para que, y primero agarrar dinero, porque el envase es más grande, y además puede llevárselo la persona que lo va a necesitar. Había mucho de ignorancia en los discursos en contra de la compra de este gel íntimo por parte de periodistas y los que integran las filas de Juntos por el Cambio. Por eso la Federación Argentina LGBT emitió un comunicado donde pidió que paren con la ignorancia en las interpretaciones sobre este tema. El documento resalta la importancia del gel lubricante, que es una herramienta de prevención del VIH, y que utilizar esto para una disputa política solo demuestra la ignorancia y la mezquindad de un sector político. Más allá de las explicaciones que dieron los funcionarios del gobierno de Axel Kicillof y los movimientos que bancan estas políticas de prevención, todavía quedaba varias cosas por decir. La primera tiene que ver con la acusación sobre los empleados de Pharmacop, que supuestamente cobraban a través de los planes Potenciar Trabajo. Pero los trabajadores de la cooperativa Pharmacop perciben el Potenciar Trabajo como un salario complementario, como sucede con un montón de empresas recuperadas. Esto le permite mejorar sus ingresos que obtienen con la venta de su producción. Además, el objetivo de este programa es justamente contribuir a mejorar el empleo y generar nuevas propuestas productivas a través del desarrollo de proyectos socioproductivos. Muchos hablaron respecto de los subsidios que recibe la cooperativa Pharmacop, pero muy pocos recordaron que cuando estaba bajo gestión privada, el Estado a través del Repro le pagaba el sueldo a los trabajadores. La segunda cuestión a explicar es que durante todo el tiempo que duró la operación mediática en contra de Pharmacop, se había dicho que la compra de este gel íntimo formaba parte de un programa que se llamaba Haceme Tuyo, programa que nunca existió. El Haceme Tuyo era una inscripción en el packaging. El programa no se llama Haceme Tuyo, eso es la campaña publicitaria, tiene 3 años de historia ya esa campaña, es una forma de marketing, digamos, sí, para que la gente se acerque al preservativo. Y la tercera cuestión a aclarar es que la compra de este gel íntimo nunca se realizó. Si bien muchos medios de comunicación habían afirmado que se habían gastado 500 millones de pesos en esto, la compra nunca se hizo. De hecho, la compra no está hecha, es un llamado a licitación. Lo que hubo, como cambió el año, es el paso del presupuesto para el ejercicio 23 para terminar de perfeccionar la compra, que está en proceso. Y se va, o sea, se sostiene la cantidad. Son las necesidades que tenemos para la población de la provincia de Buenos Aires. Después hay que, de hecho no está hecha la compra y el precio de referencia está casi 4 veces por debajo del precio de mercado. Entonces, la compra nunca se realizó. Pharmacop nunca le vendió gel lubricante a la provincia de Buenos Aires, es más, ni siquiera lo fabrica. Tercero, hay una ley nacional que indica que el Estado debe proveer de estos insumos de prevención. Y cuarto, la provincia de Buenos Aires no es el único que la distribuye. Es decir, que todo lo que habían señalado como irregular en esta situación era falso.
La metodología de esto fue bastante sencilla. Polemizar con la noticia, que los que tienen voz pública se indignen con esto y que aparezca el oportunista de turno para sacarle jugo a la situación. Y que por esa casualidad de la vida, ese oportunista tiene intenciones de ser gobernador de la provincia de Buenos Aires. Mal informar y confundir son necesarias para que el escándalo mediático se convierta en una herramienta para debilitar al rival. Pero como en toda campaña sucia, no importa que la información sea falsa o desmentida, porque el objetivo es instalar una mentira para generar un gran círculo de desinformación. Esto fue Doble Vara.